Este programa es posible gracias al aporte de los mecenas del canal. La leyenda de Euclides. La historia de la francmasonería. Sus leyendas, tradiciones e historia cronológica. Volumen 1. Albert Gallatin Mackey, 1807 a 1881. Masón, médico y escritor norteamericano. Fue un miembro activo de la masonería y ocupó importantes cargos en las logias. Su contribución a la orden fue muy significativa por medio de sus libros, enciclopedias, revistas y otras publicaciones masónicas. Si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal para que puedas seguir creciendo. Capítulo 13. La leyenda de Euclides. Habiendo tratado del establecimiento de la masonería en Babilonia, la leyenda del oficio procede a continuación, mediante una rápida transición, a narrar la historia de su introducción en Egipto. Este episodio egipcio, que, en referencia a la acción principal en él, ha sido llamado la leyenda de Euclides, se encuentra en todos los manuscritos antiguos. Constituye el elemento de apertura del poema Halliwell, siendo en ese documento el comienzo de la historia de la masonería. Es relatado con minuciosidad circunstancial en el manuscrito Q, y aparentemente es copiado de allí a todos los manuscritos posteriores, donde los detalles importantes son esencialmente los mismos, aunque encontramos algunas circunstancias mencionadas en algunos que son omitidas en otros. Despojando el relato del lenguaje arcaico de los manuscritos, la leyenda puede darse de la siguiente manera. Érase una vez, para usar el estilo del narrador de cuentos, que Abraham y su esposa fueron a Egipto. Ahora bien, Abraham era muy versado en todas las 7 artes y ciencias, y estaba acompañado por Euclides, que era su discípulo, y a quien le había transmitido su conocimiento. En ese tiempo, los señores u hombres ricos de Egipto estaban en un gran aprieto, ya que, teniendo una muy numerosa progenie de hijos, para los cuales no podían encontrar ocupación, no sabían cómo podrían procurarles un sustento. En este aprieto celebraron un consejo, y proclamaron que si alguien podía sugerir un remedio, debería presentar sus planes ante ellos, y sería recompensado adecuadamente. Ante esto, Euclides se presentó y ofreció proporcionar a estos hijos un honesto medio de vida, enseñándoles la ciencia de la geometría, siempre y cuando fueran colocados por sus padres bajo su exclusivo control, de modo que tuviera el poder de gobernarlos según las leyes del oficio. A esta propuesta, los nobles egipcios consintieron con gusto, y le otorgaron a Euclides todo el poder que había solicitado, y le aseguraron la concesión mediante una comisión sellada. Euclides luego los instruyó en la parte práctica de la geometría, y les enseñó cómo erigir iglesias, castillos, torres, y todo tipo de construcciones en piedra. También les proporcionó un código de leyes para su gobierno. Así fue como Euclides fundó en la tierra de Egipto la ciencia que él llamó geometría, pero que desde entonces ha sido llamada masonería. He dicho que, aunque todos los manuscritos coinciden en las circunstancias destacadas de esta leyenda, en algunos de ellos hay algunas discrepancias en algunos de los detalles menores. Así, el poema Halliwell no realiza ninguna alusión a Abraham, sino que atribuye la fundación de la masonería solamente a Euclides, y debe recordarse que el título de ese poema es Las Constituciones del Arte de la Geometría según Euclides. El manuscrito Cook es mucho más detallado que el poema Halliwell y los manuscritos que le siguieron. Afirma que Abraham les enseñó la geometría a los egipcios y que Euclides fue su discípulo. Pero algunas líneas después, citando a San Isidoro como su autoridad, afirma que Euclides fue uno de los primeros fundadores de la geometría y que en su tiempo hubo una inundación del Nilo, y él les enseñó a construir diques y muros para contener el agua,
y midió la tierra por medio de la geometría, y la dividió entre los habitantes, de modo que cada hombre pudiera cercar su propia propiedad con zanjas y muros. Como consecuencia de esto, la tierra se volvió fértil, y la población aumentó a tal grado que hubo dificultad para encontrar un empleo para todos, que les permitiese vivir. A raíz de esto, los nobles confiaron el mando de sus hijos a Euclides, quien les enseñó el arte de la geometría, así llamado porque con su ayuda midió la tierra, cuando construyó los muros y zanjas para separar la posesión de cada uno. Nota: la palabra geometría proviene del griego ge, tierra, y metron, medida. Las repeticiones innecesarias y la confusión de detalles en el manuscrito Cook muestran que el autor había derivado la información sobre la cual construyó su leyenda desde varias fuentes. En parte de la autoridad de San Isidoro, tal como es citado en el Policronicón de Higden, y en parte de la tradición del oficio. Los manuscritos posteriores han copiado los detalles de la leyenda tal como se encuentra en el Códice Cook, pero con muchas omisiones, dándole así la forma en que fue conocida por el oficio en los siglos XVI y XVII. Así, el manuscrito Dowland, cuya fecha se supone alrededor de 1550, presenta la historia casi exactamente como está en el poema Halliwell, excepto que añade a Abraham y Sara como personajes dramáticos, haciéndola coincidir en este aspecto con el manuscrito Cook, y probablemente con la forma de la leyenda original. En este aspecto es seguido por el manuscrito York número 1, 1600, el manuscrito Grand Lodge, 1632, el manuscrito Sloan, 1646, el manuscrito Lodge of Hope, 1680, el manuscrito Anvik, 1701, e incluso el manuscrito Papworth, en una fecha tan posterior como 1714. El manuscrito Lansdowne, 1560, y el manuscrito Antiquity, 1686, tienen la leyenda en una forma muy imperfecta, y o no copiaron, o redujeron en gran medida el manuscrito Dowland, ya que apenas se refieren a Egipto y a Euclides, y no se refieren en absoluto a Abraham. En cuanto a la reputación de gran erudición que los leyendistas le han otorgado a Abraham, aunque la Biblia solo se detiene en su piedad, encontraron su autoridad en Josefo, como también en Isidoro. Josefo afirma que, entre los egipcios, era considerado como un hombre muy sabio, y que además de reformar sus costumbres, les enseñó aritmética y astronomía. Es evidente, como ya ha sido señalado, que la leyenda del oficio ha debido gran parte de sus materiales a las antigüedades de Josefo, a las etimologías de San Isidoro y al Policronicón de Ranulf Higden. Los primeros dos de forma indirecta, con toda probabilidad a través de las citas de esas obras que son hechas en la tercera. El manuscrito Krause, que se dice que ha sido traducido del inglés al latín y luego al alemán, y publicado por el Dr. Krause, los tres documentos más antiguos, 3, páginas 59 a 113, presenta la leyenda de una forma completamente diferente. A pesar de que he declarado mi creencia de que este documento es espurio, con una fecha no anterior a la segunda década, o más probablemente hacia mediados del siglo XVIII, igualmente, como una indicación del crecimiento y cambio de la leyenda en ese periodo, valdrá la pena comparar su forma con la de los manuscritos más antiguos, al menos en lo que respecta al episodio egipcio, que se expresa en las siguientes palabras. Abraham estaba versado en todas las ciencias, y continuó enseñándolas a los hijos de los nacidos libres, de donde surgieron, posteriormente, los numerosos sacerdotes y matemáticos eruditos que fueron conocidos por el nombre de magos caldeos. Luego, Abraham continuó propagando estas ciencias y artes cuando llegó a Egipto, y encontró allí, especialmente en Hermes, un discípulo tan apto que este último fue, finalmente, llamado el Trismegistus de las ciencias, pues era al mismo tiempo sacerdote y filósofo natural en Egipto. Y a través de él y de un discípulo suyo, los egipcios recibieron las primeras leyes justas y todas las ciencias en las que Abraham lo había instruido.
Posteriormente, Euclides recopiló las ciencias principales y las llamó geometría. Pero los griegos y los romanos las llamaron en conjunto arquitectura. Pero, en consecuencia de la confusión de las lenguas, las leyes y las artes y ciencias no pudieron ser propagadas anteriormente, hasta que la gente aprendió a hacer comprensible mediante signos lo que no podían entender por palabras. Por lo tanto, Misraim, el hijo de Cam, llevó consigo a Egipto la costumbre de hacerse entender mediante signos, cuando colonizó un valle del Nilo. Este arte fue luego extendido a todas las tierras lejanas, pero solo los signos que son dados por las manos han permanecido en la arquitectura, ya que los signos por figuras aún son conocidos por pocos. En Egipto, las crecidas del Nilo brindaron una oportunidad para usar el arte de la medición, que había sido introducido por Misraim, y para construir puentes y muros como una protección contra el agua. Para estos fines, utilizaron piedra quemada, madera y tierra. Por lo tanto, cuando los reyes paganos se habían familiarizado con esto, fueron obligados a preparar piedra, cal y ladrillos, y con ellos erigieron edificaciones, por las cuales, mediante la voluntad de Dios, sin embargo, se convirtieron solo en los artistas más experimentados, y fueron tan célebres que su arte se extendió hasta Persia. Si el lector compara esta leyenda del manuscrito Krause con la proporcionada por el Dr. Anderson en la primera edición de sus constituciones, se verá obligado a admitir que ambos documentos se derivan de la misma fuente, o que uno de ellos es una copia abreviada o explicativa del otro. Es evidente que la declaración de Anderson es, simplemente, una sinopsis de esa narrativa más detallada contenida en la leyenda de Krause, o que es una expansión de la declaración en la primera edición de las Constituciones. Si el manuscrito Krause fue escrito antes de que Anderson compilara su historia, no pudo haber sido muy anterior, y debe haber sido compuesto entre 1714, la fecha del manuscrito Papworth, que contiene la leyenda en su forma medieval, y 1723, cuando Anderson publicó su obra. En este periodo, los masones buscaron modificar la antigua leyenda del oficio, para privarla de sus aparentes absurdos y para omitir sus anacronismos, para darle la apariencia de una narrativa histórica auténtica. Por lo tanto, en vez de tener la fecha de 926, que le fue atribuida por el Dr. Krause, su manuscrito es, como piensa el hermano Jugan, una recopilación de principios del siglo XVIII. Sin embargo, es importante, como he mencionado, porque muestra cómo la antigua leyenda fue mejorada y despojada de sus anacronismos. Es ciertamente un anacronismo muy absurdo hacer a Euclides contemporáneo de Abraham, quien vivió más de 2000 años antes que él. Tampoco es menos absurdo suponer que Euclides inventó la masonería en Egipto, de donde fue llevada a la India y practicada por el rey Salomón, ya que el gran geómetra no floreció hasta 6 siglos y medio después de la construcción del templo. Considerada, entonces, como una narrativa histórica, la leyenda de Euclides es un fracaso. Y sin embargo, tiene su valor como el desarrollo simbólico de ciertos hechos históricos. Los puntos más destacados de esta leyenda son, por supuesto, aquellos en los que los antiguos creyentes de la misma insistieron con más ahínco. 1. Que la geometría es la base de la masonería. 2. Que Euclides fue el más distinguido de todos los geómetras. Y 3. Que el método esotérico de enseñar esto, así como todas las demás ciencias, que fue seguido por los sacerdotes de Egipto, era muy análogo al que fue adoptado por los masones operativos de la Edad Media, al impartir a sus discípulos los secretos geométricos y arquitectónicos que constituían lo que ellos llamaban el misterio del oficio. La leyenda, en efecto, simboliza el hecho bien reconocido de que en Egipto, en tiempos antiguos, de los cuales no hay objeción histórica para considerar a Abraham como contemporáneo, existía una conexión muy íntima entre la ciencia de la geometría y el sistema religioso de los egipcios. Que este sistema religioso abarcaba también toda la instrucción científica. Que esta instrucción era secreta
y se comunicaba solamente después de una iniciación. Nota: Kendrick confirma esta afirmación en su obra Antiguo Egipto, donde dice: cuando leemos sobre extranjeros, en Egipto, que estaban obligados a someterse a ceremonias de iniciación dolorosas y tediosas, no era para que aprendieran el significado secreto de los ritos de Osiris o Isis, sino para que pudieran participar en el conocimiento de la astronomía, física, geometría y teología. Volumen 1, página 383. En este sentido, había una notable analogía entre el sistema egipcio y el de los masones medievales. Y este hecho de una analogía, los segundos buscaron incorporarlo en la aparente forma de una narrativa histórica, pero realmente en el espíritu de una representación simbólica. Así considerada, la leyenda del oficio, en su episodio de Euclides y sus asombrosas acciones en la tierra de Egipto, es despojada de su absurdidad, y se acerca un poco más a los límites de la veracidad histórica de lo que el lector demasiado literal estaría dispuesto a admitir. La historia de la francmasonería. Volumen 1. Albert Gallatin Mackey. 1898 y 1906. Nueva York y Londres. The Masonic History Company. Páginas 67 a 72. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para que puedas seguir descubriendo los secretos de la masonería. Este programa fue posible gracias al aporte de los mecenas del canal, como Martín Fuchineco, a quien expresamos nuestro agradecimiento. Si quieres convertirte en mecenas, puedes hacerlo en Patreon, una plataforma muy fácil y segura de usar. Visita patreon.com/mmdiegofigueroa y selecciona el nivel que prefieras para acceder a nuestros beneficios. También puedes realizar tu aporte voluntario por medio de PayPal. O adquirir el libro El viaje iniciático masónico, muerte y resurrección, del escritor argentino Diego Figueroa. Una nueva interpretación de la masonería, que revelará el secreto iniciático que se oculta detrás de sus símbolos y rituales. Disponible en Amazon. Muchas gracias y hasta el próximo programa.